día les quería comentar algo que me sucedió la semana pasada. La semana pasada hice una charla que tenía que ver con la neurodiversidad en el aula. Era más que nada ver y revisar cómo esta mente neurodivergente aprende y cómo nosotros podemos adaptar la forma que tenemos de enseñar para esta mente distinta que en el fondo ve el mundo y aprende de él de una forma diferente. Siempre desde lo que es la mirada curiosa y no desde el prejuicio. Entonces, claro, como que revisamos un poco lo que tenía que ver con esto de ampliar la mirada y de comprender que este es un espectro complejo en donde también se da esta categoría de discapacidad invisible, de que no tenemos que descuidar los apoyos para quienes también en el fondo parecieran no tener comportamientos tan diferentes, pero que ciertamente requieren un apoyo. Y desde ahí surgió esta pregunta que me llamó mucho la atención que les quería presentar hoy, que era de, en el fondo, cómo nosotros podemos saber que un chico dentro del aula está dentro del espectro si no hay alguna conducta notoria. Fue un poco así la pregunta. Y bueno, primero que todo, me pareció una pregunta muy buena para explicarla en general, para hacer un poco público este conocimiento. Y la verdad es que, bueno, primero, el chico autista se ve como todos los otros niños. No hay un signo en el fondo físico que nos demuestre que una persona está dentro del espectro. Y la verdad es que, claro, cuando me preguntaron esto de qué pasa cuando no hay comportamientos visibles, cómo yo sé, está este tema de verlo desde el sistema biomédico y de entenderlo desde la dificultad, ¿verdad? De ver que hay siempre se habla de que está esta dificultad en la comunicación, y también el tema de estos patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Y la verdad es que, bueno, en la parte de la comunicación, quienes me siguen saben un poco que yo me describo mucho al problema de la doble empatía y eso entiende que el déficit no está en la persona autista, igual lo pueden volver a revisar si es que quieren profundizar más en eso. Entonces yo no lo veo desde el déficit, yo lo veo desde un tema de sincronización. Entonces, como yo le explico, es que en realidad si tú quieres ver, identificar a un chico que necesita más apoyo y tú quieres entregarle los apoyos adecuados, primero ver eso, cómo es la sincronía entre él y sus compañeros, cómo es la sincronía entre él y personas adultas. Generalmente la persona adulta tiene un poquito más de paciencia, se da más tiempo para generar en el fondo este contexto más armonioso de comunicación que los pares. Desde ahí se puede visualizar, pero eso es un tema que se da en la comunidad, un tema eh, de reciprocidad de la comunicación. Y el tema de los patrones restrictivos, más que eso, yo siempre lo he asociado a una diferente forma de eh, organizar sus movimientos, es una forma diferente de funcionar y en el fondo no es lo que se debería recalcar, sino que lo que deberíamos ver en realidad desde esta mirada más curiosa, no solamente ese aspecto, también nosotros podemos ver cómo ellos se interesan de forma muy profunda en ciertos aspectos, que muchas veces se le llama a eso también los intereses restrictivos y en realidad aquí voy a citar a Diego Infante, quien es activista diverso de espectro autista. Él, en las charlas en las que yo he participado, siempre menciona que más que ser algo restrictivo, que, con este nombre como tan desde el prejuicio, él lo considera que más que nada son pasiones profundas. Entonces lo que podríamos ver acá es que, claro, son chicos que tienen muy claro lo que les interesa y que lo demuestran. Y en el fondo tienen esta pasión intensa que muchas veces hacen que hablen horas y horas y que pueden estar mucho tiempo enseñándote al respecto. Son chicos que a la vez también por cómo funciona su aprendizaje son muy perspicaces, son chicos que tienen preguntas muy difíciles, usualmente son pequeños que le intentan dar un sentido al mundo constantemente y que tienen preguntas que en el fondo a cualquier adulto lo sorprende. Muchas veces esta posición curiosa que adoptan
hacen que los docentes y los terapeutas lo confundan con una postura más bien desafiante, cuando en realidad lo que hace el chico o la chica en clase es cuestionar los conocimientos que existen y que en el fondo el docente o la terapeuta puede entregar con el propósito de aprender de la forma más completa y con la información suficiente para adquirir ese aprendizaje. Entonces, claro, muchas veces eso también, esas preguntas difíciles en el fondo, que también son muy ingeniosas, hacen que se puedan quedar en evidencia ciertamente nuestras contradicciones como adultos. Entonces muchas veces son chicos que se ven un poco rebeldes en el sentido de que el sistema autoritario no es el más eficiente. Y bueno, en realidad esto, según mi criterio, no es eficiente para todos. Hay que abandonar un poco esta postura desde lo autoritario para el aprendizaje, porque el chico dentro del espectro, los niños, las chicas también dentro del espectro, cuando se ven enfrentados a este tipo de metodología, no le hayan sentido. Y la verdad es que yo tampoco. La verdad es que este tema de que tú me tienes que hacer caso porque yo soy el adulto, no tiene mucha lógica. Y la verdad es que la persona autista te lo hace notar, y no lo hace notar de una forma en donde se endulcen las palabras o en donde se deje entrever en el fondo como cierta crítica, sino que la crítica va y va desde una forma limpia y directa. En ese sentido, yo eso se los valoro mucho. La verdad es que para mí ese es un signo súper fuerte de que el aprendizaje no va desde la posición de la persona de poder, sino que va desde la sincronía, de cómo tú te puedes sincronizar con el otro. Y tú, en el fondo, si tú demuestras el interés en la otra persona, si tú demuestras en el fondo tu intención de escuchar sus preguntas, de comprender de dónde vienen, de interesarte por el otro, es donde surge el aprendizaje. Entonces, claro, esto tiene que ver con esta muestra de empatía. Los chicos dentro del espectro y las chicas dentro del espectro, ellos se dan cuenta de eso, de si tú eres empático con ellos, si tú estás interesado en ellos o no. Entonces acá tiene que ver con el interés por la persona. Entonces son chicos que en realidad, como todos deberían ser también, el aprendizaje surge a través de esta conexión con el otro. Así que eso, esa era la reflexión de hoy. Eh, Pienso que debemos abandonar esta visión de la persona autista como una persona súper confusa y como rebelde, cuando en realidad tenemos que adoptar esta mirada más curiosa de ir viendo en el fondo de dónde vienen esas dudas y de que en el fondo entender que muchas veces somos nosotros los que estamos confundidos, no es que la otra persona sea confusa, sino que nosotros nos confundimos cuando nos cerramos a ver otros modelos de comunicación. Nosotros nos confundimos cuando nos cerramos y tenemos prejuicios en cómo el otro debería funcionar y aprender en vez de explorar. Así que eso, he llamado a abandonar los prejuicios y a explorar al otro para poder tener buenos espacios de aprendizaje y de apoyo.